queremos entonces seguir con el tema de la unidad del reino de los cielos. Y estoy tratando como de conectarlo en diferentes temas con esta unidad. De diferentes formas, quiero conectarlo con lo que es la unidad en el reino de los cielos. El reino de los cielos no se divide. Cuando usted ve cristianos aborreciéndose, cuando usted ve denominaciones, unos hablando mal de otras, hermano, allí entonces hay una división. El reino de los cielos no se divide. Si Satanás no se divide, el reino de los cielos no se divide. Nuestro Padre no está dividido de nuestro Señor Jesucristo. El Padre y Jesucristo no están divididos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no se dividió de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. No, eso, hermano, tenemos que tenerlo muy claro. Y en la medida que nosotros nos damos cuenta qué es la unidad, qué es estar conectados con la verdad de Dios y qué es, hermano, ser alguien consecuente, conectado con esa verdad, nos vamos a dar cuenta que el desobedecer no es una opción. No, la desobediencia no es una opción, porque la desobediencia me desconecta del reino de los cielos. Pero es que no he sido capaz. Listo, no se preocupe. Si usted le da lugar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le va a ayudar a salir de cualquier problema. Ahora, si ni siquiera llamamos al Espíritu Santo, si ni siquiera le preguntamos, si ni siquiera tratamos de establecer y de permanecer en una comunión real con el Espíritu de Dios, porque es que la religión nos hizo creer que es imposible que Dios me hable. Vino a vivir dentro de ti, ¿cómo no te va a hablar? Gracias por ese amén. Vino a vivir contigo, ¿cómo no te va a hablar? Como la novia orgullosa que se queda sentada junto a ti pero que no te habla. Como el esposo orgulloso que se queda en la casa viendo televisión pero no te contesta lo que le preguntas. No, él no es así. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron bien y nos llevaron a contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios sabe todas las cosas de Dios y el Espíritu Santo está dentro de ti. Vive contigo y conmigo. Eso. Entonces, en esa unidad es muy importante que estudiemos, hermano, cómo Dios ha sido único, permanente y no se ha llevado la contraria. Lo que escribió un escritor hace, no sé, 4,000, 5,000 años, lo escribió otro escritor que no conoció ese primer escritor 1,000 años después. Y otro escritor, otros 2,000 años después, escribió las cosas alineadas con lo que el primer escritor hizo. Y de esa manera, nosotros podemos ver la unidad que hay en el reino de los cielos. Mire, lo que le pasó al Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a ver, eso está escrito 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. 800 años antes, imagínense. Después de que se escribió algo tan claro como Isaías 53, entonces viene el Señor Jesucristo 800 años después. Después de Jesucristo han pasado como 2,000 años. ¿Qué significa esto? Que tenemos información de Jesucristo desde hace 2,800 años. Y es una cosa, hermano, fidedigna, es una cosa fiel, es algo que no lleva a la contraria en nada con lo que ha pasado, con la verdad de lo que ha sucedido. Allí nosotros podemos ver la unidad que hay en el reino de los cielos. Y ninguno que se divida de lo que dice Dios, ninguno que se divida del cuerpo que es la iglesia, puede decir que es un hijo de Dios, que es salvo y que Dios le habla, porque el rebelde no tiene nada que ver con la familia de Dios. No, nosotros los que queremos ser obedientes, tal vez no lo hayamos logrado, pero nosotros que queremos ser obedientes, nosotros, hermano, permanecemos en el camino de salvación, en el camino de perfeccionamiento. ¿Usted dice amén o no? Bueno, quiero leerle 2 salmos. Bueno, hay muchos salmos mesiánicos, ¿no? ¿Qué es un salmo mesiánico? Un salmo que habla del Señor Jesucristo. Hay muchos salmos mesiánicos, pero le voy a hablar de 2 salmos de los cuales Pedro, en su primer discurso en el día de Pentecostés, Pedro tocó
esos dos salmos. Y usted se va a dar cuenta cómo David, sin saberlo. Ahora, yo quiero explicarle algo para que usted se dé cuenta. Si alguno de estos salmos usted se los presenta a un judío para comprobarle que Jesucristo es el Señor, ellos no le van a creer y van a aplicar estos salmos proféticos a David. Ellos dicen, mire, ni siquiera dice que sucederá, dice que le está sucediendo a David. No me venga a decir que esto tiene que ver algo con el Mesías que para ellos no ha venido. Pero como nosotros hemos leído la historia de Jesús, nosotros vemos un pasaje en el Antiguo Testamento y nos damos cuenta si está hablando de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Yo le podría leer, no sé, unos 6 salmos. Voy a leerle 2. Usted analícelos y mire cómo el Señor, muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo, ya lo había preparado todo para que lo que estos escritores estaban plasmando se cumpliera. Salmo 16. Vamos a leer desde el versículo número 1. Los salmos se cantaban, ¿no? Los salmos se danzaban en el pueblo de Israel. Creo que todavía lo hace. Lea conmigo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué le quiero mostrar en este salmo? En este salmo hay varias cosas que usted debería notar. Primero va a notar lo que hemos venido aprendiendo, y es que David aprendió a hablarle al alma. David se dio cuenta que el alma era alguien diferente a él, que él siempre trató de ser espíritu, no que lo haya sido, pero él siempre trató de vivir en el espíritu a través de la comunión con Dios. Y él se daba cuenta que el alma quería otra cosa diferente a la que el espíritu quiere. Por favor, escuche esto y medítelo en su propia vida. A veces no es suficiente con amar a Dios. El alma viene y ataca, el alma viene y seduce, el alma viene y embota los sentidos. Ella misma confunde su propia mente y entonces lleva al cristiano a vivir en desacuerdo con la palabra del Señor. Y David le está diciendo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aparte de eso, él estaba repitiendo palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes las pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Allí es lo que le quiero mostrar, la unidad que debemos tener nosotros con aquel que ha conocido todas las cosas desde antes que sucedan. Desde antes de fundar el mundo, tu Dios y mi Dios, tu Padre y mi Padre, ya lo conocía todo. ¿Qué pasó? A ver, yo le pido que usted esté muy atento a esto, porque si usted puede empezar a entender las cosas que dice la Biblia y puede entonces ponerle la seriedad suficiente en trabajar en la libertad de su alma para que no lo someta al pecado, para que no lo acorrale, para que no lo llene de ira, de depresión nerviosa, entonces usted va a estar gobernando esa alma a través de su espíritu renovado en Cristo. Eso es guardarlo unidad con el reino de los cielos. Pero aquella persona que vive en esta tierra y que dice que es cristiano, pero se debate en los picos emocionales, se debate, hermano, ya en una ira, más tarde en una depresión nerviosa, luego en una euforia que no sabe cómo comprometerse y reír y promete cosas, luego en una tristeza, luego en una nostalgia. Eso, hermano, es estar desconectado con el reino de los cielos. Eso no es estar alineado ni estar en unidad con Dios. La persona que se mete en la cabeza o que permite que su alma empiece a sentirse como una víctima, esa persona no está en unidad con Dios. Porque si este salmo es mesiánico y es del Salmo de David, nos vamos a dar cuenta que este Salmo de David nos dice que el Señor Jesús jamás se sintió una víctima. Y si hay una víctima en toda la humanidad, si hay en toda la creación una sola víctima, ese
ese debería ser Jesucristo el Señor. Víctima, ¿por qué? Porque Él murió no por sus propios pecados. Él murió por culpa de los pecados tuyos y míos. Y si alguien se podría sentir, oiga, una víctima sería Él. Claro, y entonces nosotros podríamos estar pensando que, bueno, si el Señor Jesucristo se hizo víctima, yo también puedo ser una víctima. Esa es la mentira que muchos creyentes han llegado a creer. No, que el que no luche, que el que no padezca, mire el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, y padeció tanto, ¿qué le espera a uno, hermano? Un simple mortal. Espérese, deténgase. Oiga, la unidad en el reino de los cielos dice que Jesucristo fue enviado a la tierra a morir por tus pecados y mis pecados, para que ya no tuviéramos que sufrir la vida horrenda, la muerte horrenda que merecíamos padecer, y que ahora, recibiendo vida y vida en abundancia, podamos vivir una vida de excelencia en esta tierra. Pero miremos lo que dice el Salmo, para que usted se dé cuenta si en algún momento, si lo aplica a David y si se lo aplica al Señor Jesucristo, mucho mejor. Oh alma mía, versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Póngale cuidado lo que está diciendo el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ya sabe que santidad tiene que ver con algo, bueno, se lo voy a decir para que usted lo recuerde, ya eso lo sabemos. Sagrado, como sustantivo, ceremonial o normal. Dios, por su eminencia, es santo, santuario, consagrado. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, y la palabra íntegro usted ya la sabe, permítame recordarle, en esa parte la palabra íntegro significa ancho o generalmente grande, figurativamente poderoso, estruendo, fuerte, grande, impetuoso, íntegro, magnífico. De eso está hablando el Señor, de los hijos y las hijas de Dios. Dice, y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Qué será que Dios se complazca en personas como usted y como yo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? La complacencia dice así, placer. O sea que Dios siente placer cuando uno de nosotros se determina a obedecer. Son cosas, hermano, tan sublimes que a veces es mejor decir, yo voy a pensar en otra cosa más bien, como que no estoy entendiendo, como que, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Que el Señor toma placer de un cristiano que se conecta con su reino, con su Espíritu Santo y empieza a determinarse, empieza a disponerse a vivir la vida que Dios preparó para usted y para mí. Iglesia, tenemos que salir del engaño que alguna vez el ejemplo de ministros nos dejaron. Tenemos que salir del engaño de creer que no podremos nunca salir de la práctica de las obras de la carne porque somos mortales, porque estamos en esta tierra. Hay una diferencia muy grande entre un ser humano común y corriente y un cristiano. Esa diferencia se llama el Espíritu Santo de Dios. Esa diferencia se llama un espíritu nuevo dentro de ti y dentro de mí. Esa diferencia se llama una naturaleza nueva en la vida del creyente. Entonces, no puede ser, Iglesia del Señor, no puede ser que nosotros los cristianos estemos lamentándonos que no podemos, que no somos capaces, que es muy duro, que la carne es débil. ¿Y acaso usted vive en la carne? Es que ese es el problema, que cuando un cristiano dice, la carne es débil, ¿es que usted vive en la carne? No, pero, se está justificando la falta de determinación, la falta de disposición a vivir en el Espíritu. ¿Y por qué tenemos que vivir en el Espíritu? Porque para eso el Señor nos hizo nuevas criaturas. Para eso Dios nos dio un nuevo espíritu, como hombre, como ser humano. Y encima de todo nos dio de su Espíritu Santo. No hay pretexto, hermano, no hay motivo. Y que el Señor nos ayude a despertar a esta verdad tan poderosa, porque ya no tenemos por qué seguir viviendo común y corriente, ya no. Dice,
Complacencia, placer de aquí. Deseo, concretamente cosa valiosa, de aquí, de ahora. Asunto como algo en mente, agradable. Complacencia, contentamiento, contento, deleite, delicia, deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad. Eso significa la palabra complacencia. Tú eres la complacencia de Dios cuando te dispones a obedecerle. Tú eres la complacencia de Dios cuando te dispones a obedecerle. Y estamos en unidad con el reino de los cielos cuando en esta tierra nos prohibimos hacerle mal a alguien. Estamos en unidad con el reino de los cielos cuando tratamos de servir a todo el que necesita lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que que cada uno de nosotros tiene muchas cosas con que ayudar a otro? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Eso, el problema de la víctima es que la víctima dice, no, antes yo necesito, antes ayúdeme, no me deje solo, no tengo nada, venga, ore. No, antes usted ore por mí. Un cristiano, no, hermano, por favor. Una cristiana, no, antes pastor, oración, la brujería, la hechicería, pastor muy duro, pastor una prueba, pastor un ataque, pastor una lucha, pastor. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. ¿Qué otro Dios podríamos encontrar en esta tierra? El dinero, el cuerpo. Mediten esto, iglesia del Señor, usted que está por allá en otros lugares de Colombia o del mundo y los que estamos aquí. La gente trabaja tan duro y en su mayoría, ¿para qué trabajan? Piénselo. ¿Para qué trabajan la gran mayoría de las personas en esta tierra? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Para aparentar que se tiene un nivel, un estatus, para enredarse en una deuda horrorosa, en una moto, en un carro, para comprar o por lo menos sacar fiado una clase de ropa, para darse una vida que no es capaz, no tiene con qué. Vive endeudado, vive hablando de cosas extraordinarias. Todo es vacío, todo es mentiroso. La vida se está yendo en una fantasía, en engaño, en mentira, en apariencia, en hipocresía. Y la persona cuando esto se le derrumba, cuando todo lo que hizo porque los amigos lo admiraran se cae, cuando le quitan el aparato que estaba pagando y no lo pudo pagar, cuando pasa algo imprevisto, la persona se quiere morir, la persona no quiere vivir, la persona se decepciona y empieza a hacer lo malo, empieza a hacer cosas terribles, porque tuvo como Dios el dinero, porque tuvo como Dios el placer, porque tuvo como Dios un hombre, una mujer, porque tuvo como Dios un círculo de amigos, el ostentar cierta clase de fama, que tal vez no vino por cosas verdaderas. Y cuando eso se cae, la persona no quiere vivir, porque la gente sin Dios se quiere morir. Y cuando en el mundo una clase de esos dioses sostienen la persona por apariencia, dinero, lo que sea, muy bien, pero se les acaba ese Dios. Es ahí donde están dispuestos a hacer lo que sea, a robar, están dispuestos a atracar, están dispuestos a ser torcidos en la empresa donde están trabajando con tal de volver a tener dinero para volver a invitar y para volver a tener como el estatus que antes tenía. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Medite eso. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Libaciones es derramamiento. Libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. 5. Jehová es la porción de mi herencia. Mire que él en ningún momento está dándose de víctima. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. La palabra suerte, para que no se vaya a confundir, oiga,
no habla tanto de las pequeñas piedras que se usaban con el propósito de decir, si le sale la piedra azul, si le sale la piedra blanca, no. Dice, más bien se refiere al destino, a la porción, figurativamente a porción o destino. Eso, porción o destino, adjudicar heredad, parte, porción, sorteo, suerte, territorio. Dice, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Usted qué cree que está hablando el Señor? A través de David está diciendo, cuando me castigaron, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando me castigaron, yo pensaba lo que significa mi sufrimiento y me deleité. Me deleité viendo miles y millones de personas salvas de su pecado por mi sufrimiento. Y ahí sí conéctese con el Señor Jesús. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde tienes a Dios? No, está dentro de ti. Pero también está a tu diestra para que te ayude. 9. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso David no lo estaba diciendo por él mismo. David lo estaba diciendo porque no sabía por qué el Señor le inspiró esto. Ahora, muchos años después, muchos siglos y hasta milenios, nos damos cuenta que David lo estaba diciendo no para él, sino para nuestro Señor Jesucristo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oiga, y si una persona como el Señor Jesucristo, en todo lo que sufrió, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿por qué tanto cristiano que ni siquiera ha sufrido una mínima parte de lo que el Señor Jesucristo sufrió y están desanimados, decepcionados? Es que esta vida ya no doy más, ya no quiero más, ya estoy que no sé qué hacer, ya no doy más, me quiero morir. Ay. ¿Sabe por qué? Porque se desconectaron del reino de los cielos, o tal vez nunca estuvieron conectados. Porque ¿sabe cuál es el problema de la mala enseñanza? ¿Sabe cuál es el problema de que los ministros y predicadores nos hayan dejado la ignorancia encima? ¿Sabe cuál es el problema? Que nunca aprendimos quién es el Señor Jesús. Jamás conocimos quién es el Señor Jesús. Y creímos que se vale, siendo hijos de Dios, convertirnos en víctimas, derrotados o vencidos, y que seguíamos siendo hijos de Dios. No, hermano, no. La Biblia dice en Apocalipsis unas palabras muy fuertes, entre otras cosas que los cobardes, y si usted se va a dar cuenta qué significa la palabra cobarde, y esas personas, no quiero más. Como no me salieron las cosas como yo le pedí al Señor, como maltratando a mi mujer se me fue y no me la ha querido devolver para seguirla golpeando, para seguirla molestando, entonces no quiero nada más. Estoy pensando en no vivir más. Como mi marido no se aguantó la cantaleta y se fue y yo le he pedido al Señor que me lo devuelva para ponerle el pie en el cuello y no me lo ha querido devolver, no quiero vivir más. No vuelvo a la iglesia. No quiero nada. Llévame, Señor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Siguiente salmo. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Los judíos, como ya se lo dije, ellos achacan estos salmos a David. Pero el Señor dijo a mi Señor, ¿cómo así? Jehová dijo a mi Señor. El Padre dijo al Hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Está hablando del Señor Jesús.
Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si nosotros no entendemos que Dios está hablando del Señor Jesucristo, como lo entendió el escritor de Hebreos, cuando vuelve y repite esto, en Hebreos, el escritor repite esto de nuevo, Hebreos capítulo 7, que es ahí donde uno ve la unidad de Dios en todo lo que hace, hermano. Mire, gran cantidad de estos escritores nunca se conocieron, pero los estudiosos más estudiosos, los críticos más tremendos, han tenido que llegar a una conclusión. Oiga, toda la Biblia fue escrita por un mismo autor. Usó diferentes plumas, usó diferentes hombres y mujeres con carácter diferente, pero el autor es el mismo. Esa es la unidad del reino de los cielos. ¿Quién dice amén a eso? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Empecemos a mirar textos que están conectados. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los presos. A libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vamos a volver a leer ese versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lucas, capítulo número 4, versículo número 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy aquel del que Isaías habló. De pronto usted dirá: ay, hombre, pastor, ¿por qué no nos enseña cosas emocionantes? ¿Por qué? No, hermano. Mientras que nosotros no nos demos cuenta la unidad que hay en Dios y la unidad que hay en el reino de Dios, nosotros no nos vamos a determinar a buscar esa unidad que hace rato perdimos. Porque no nos enseñaron, hermano. Porque nuestros ministros hoy se están peleando. Porque hoy un pastor habla mal de otro. Porque hoy un ministro murmura de otro, se alegra por lo que le está pasando a otro. Dice que él es mejor que el otro es un hereje. Simplemente porque ninguno de los dos se preocupó por interpretar correctamente la Biblia, tuvieron diferencias en la interpretación de un texto o en una doctrina y se convirtieron en enemigos a causa de la Biblia.
a causa de que los dos dicen que son muy celosos y a causa de que los dos dicen que cada uno de ellos tiene razón y que el otro está equivocado. Hermano, el reino de los cielos no está tan dividido como para darle una interpretación a un ministro y otra interpretación a otro. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy los ministros en las congregaciones dicen, aseguran, alegan que todos ellos son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero unos predican unas cosas absurdas, otros más locas todavía, y otros ni siquiera se le acercan un poquito a la verdad de la interpretación de la Biblia. Y todos ellos dicen que son dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es que le estoy diciendo, hermano, escúcheme, el reino de los cielos no está dividido. Dios no le va a dar una interpretación a un ministro del mismo pasaje diferente al que le dio a otro. No, ese no es Dios. Si el Señor Jesús dijo, Satanás no está dividido. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no va a permanecer, su reino se va a caer. Porque una casa dividida no permanecerá. Un reino dividido va a ser destruido. Y Satanás no es tan bobo como para dividirse. Entonces, le estoy diciendo a usted, ¿será que es que Dios a unos les dice una cosa y a otros les dice otra? No. La pregunta está, respóndasela a usted. ¿Será que Dios a uno le da a entender algo y a otro le da a entender otra cosa? ¿Dios? De ninguna manera, hermano. No, de ninguna manera. Y el cristiano tiene que caer en cuenta de esto, y el cristiano tiene que poner sus pies sobre la roca que es Cristo Jesús y entender, todo el que predica por fuera de la verdad de la Biblia, ese no tiene una conexión con el reino de los cielos. No, ese no está alineado con el reino de los cielos. Y puede ser por muchas cosas, ¿no? El motivo más grande de todos es la ignorancia, que nunca nos dio por estudiar realmente que la Biblia que hoy tenemos la tradujeron de otro idioma y que no todas las palabras las tradujeron fielmente a lo que querían decir las palabras en el original. No. ¿Por qué, pastor? Porque de un idioma a otro hay veces, oiga, sucede mucho con el inglés. Hay palabras, hermano, que en el inglés usted no las puede repetir en todo su significado en el español y viceversa. Hay palabras en español que rebuscar en el inglés, ¿cómo decirlas? No, hermano. Solamente como una aproximación. Es igual con todos los idiomas. Y cuando del griego se trasladó las Sagradas Escrituras al español, hermano, muchas palabras no se les pudo encontrar la palabra en español precisa. No. Entonces se buscó una palabra lo más cercana posible, pero por eso es que mientras que usted no tenga la traducción, oiga, mientras que no tenga el significado de la palabra que usted está leyendo en español, pero si no tiene el significado de la palabra en el original, en el griego o en el hebreo o en el arameo, usted no puede confiar de que la Biblia le está siendo bien interpretada, bien explicada. No puede. Entonces, sobre todo, es para esto, hermano. Llévese hoy esto. No es verdad que Dios esté dividido. Y cuando un ministro empieza a hablar de una cosa y otro empieza a hablar de otra, y uno dice es que Dios me mostró y el otro dice Dios me reveló. No, hermano. Dios no está dividido. Dios no le va a decir una cosa al uno y para dañar su propio cuerpo le va a decir otra cosa al otro. No. Al menos uno debe estar desconectado del reino de los cielos. Y a veces son los dos. A veces son los dos porque ninguno de los dos se ha dado al trabajo de seriamente, responsablemente, ver realmente lo que le está explicando a la iglesia. Interpretar correctamente ese pasaje, lo mejor que pueda de acuerdo al griego o al hebreo. Entonces, Dios no está dividido. No. Si hoy hay doctrinas de error, no es porque Dios a unos les explicó la Biblia de una manera y a otros de otra. No. Usted escucha todas esas doctrinas terribles, hermano, doctrinas perversas, y todos dicen que Dios les reveló.
que Dios les dijo, que Dios les explicó esto. Claro que hay unas que sacaron a Dios de sus escrituras, ¿no? Hay unas que dicen que vino el ángel Morón y otros dicen que, bueno, hermano, tantas cosas. Pero por favor, tenga esto claro, Dios no está dividido. Cuando alguien escucha a Dios, así sean 1000 personas, y escuchan a Dios, esas 1000 personas van a estar de acuerdo, porque Dios no se divide, porque Dios no es Dios de confusión. Dios no le va a decir a usted una cosa y a otro le va a decir otra. No, eso no es verdad, no es verdad. Le repito algo que no sé si fue un domingo o la semana pasada le dije. He conocido durante mis 24 años de cristianismo, he conocido muchos cristianos que dicen Dios me dijo, Dios me habló y me mostró que debo hacer esto y emprenden un proyecto, hermano. En una semana, en 15 días, en un mes, se devuelven, dejan una cantidad de problemas y dicen, no, es que Dios me habló que me devolviera. Dios está dividido. Y muchos de esos cristianos llegan a hacer pensar a otro que Dios está loco, hermano. ¿Cómo así? Le dice que vaya y en vez de prosperarlo, lo mete en problemas. Y cuando está en problemas, le habla y le dice, no, deje eso ahí. Para mal testimonio del evangelio, suelte eso, deje botado eso y camine. No, hermano. Dios no está dividido, hermano. Llévese eso hoy. Dios no está dividido. El reino de los cielos es uno solo. Y se lo mostré. Hace miles de años se escribió algo y hoy en día está igual. Tiene el mismo efecto. Dios está en la misma idea. Dios no cambia. Dios no se arrepiente. Escúcheme. Dios no cambia de idea de un momento a otro. Cielo y tierra pasará, pero la palabra se cumplirá. ¿Está entendiendo eso, no? Bueno, entonces tengamos cuidado, hermano, cuando alguien nos diga, es que Dios dijo y es que Dios me mostró y Dios me reveló. Hermano, usted tiene el Espíritu de Dios. Dígale al Espíritu Santo que le explique. Dígale al Espíritu de Dios que le enseñe. Dígale al Espíritu de Dios que le muestre. Usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué tiene que arriesgarse a que otro lo engañe? ¿Por qué? Porque para después decir, no, fue que. Hermanos que llegan, hermano, que Dios me dijo y que entonces, bueno, si Dios le dijo, mire, yo nunca tengo problema con eso. Si alguno de ustedes viene y me dice, Dios me dijo, yo respeto eso y guardo silencio. Bueno, si Dios le dijo, el resultado se va a ver. ¿Es así o no? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Yo no me pongo a decirle, pero hermano, pero hermana, no, si Dios le dijo así es. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que después, no, pastor, y luego Dios no te dijo. Pues pastor, sí, lo que pasa es que me parece que es que era como un propósito de un día para otro. No, Dios no es así. ¿Acaso Dios es así, hermano? Es el ser humano el que hoy dice una cosa y mañana cambia. El ser humano, Dios no. ¿Quién es así? El ser humano, Dios no. Hermano, lo que dijo Dios hace 2000 años, hace 3000, hace 4000 años, lo cumplió y lo seguirá cumpliendo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Así que mire, hermano, póngale cuidado a esto. He aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, por allá arriba en una cruz. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí estaba profetizando todo ese daño corporal que le hicieron al Señor Jesucristo. No parecía un ser humano, estaba tan inflamado, estaba tan hinchado, que no había ninguna clase de parte buena en su cuerpo. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es de este texto bíblico que yo le puedo asegurar a ustedes que el Señor Jesucristo no fue un hombre bien parecido, hermoso, con la barbilla de superhéroe que lo pintan en Hollywood, ni era rubio, no señor. Era un judío de lo más común y corriente en su cuerpo de carne. Cuando la Biblia habla de su hermosura en Cantar de los Cantares, está hablando de él como ser divino, no como ser humano. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Sí, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mire, cada versículo de esto se cumplió en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se le haya quedado, ningún detalle que haya sido diferente en el momento en que el Señor Jesucristo tiene que vivir su vida en esta tierra y padecer la cruz. No hay ningún detalle que se escape. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy? La unidad en el reino de los cielos en cuanto a las profecías y al cumplimiento de las profecías. Para que nadie le venga a decir que es que Dios te dijo. Ya eso no funciona. Ay, hermano, es que me acuerdo de tantas cosas. Me acuerdo que en la ciudad de Palmira, un par de muchachos en una iglesia cristiana fornicaron. Él 17 años, la niña de 15 años. Y la mamá de la niña me dice, pastor, ¿qué hago? Es que mi niña, con un muchacho de una buena familia, muy amigos del pastor, y el pastor dice que la tengo que casar. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Si se tiene que ir de la ciudad, váyase, pero no vaya a permitir que eso vaya a suceder. Tapar un error con un error peor es horrible. Me dijo, bueno, pastor, se fue. A los 3 meses vino, pastor, ¿qué hago? Es que mi pastor quiere hacer divorciar a mi hija. ¿Cómo así? Tú eres la misma que, sí, pastor. ¿Y por qué la dejaste casar? No, pastor, porque él se paró en el púlpito y dijo públicamente, Dios me habló que hoy tendría que ser el matrimonio de fulano y sutana. Que los hicieron parar, él hizo la ceremonia de matrimonio, después los llevaron a la notaría con el permiso de los padres, el uno y el otro. A los 3 meses, que me llegó a los 3 meses, no se soportaban. Como 2 niños que eran, se habían enfrentado a golpes. Se habían arañado la cara, se habían golpeado. Y entonces, ya el pastor dice que le había dicho a la iglesia públicamente, delante del papá y la mamá de los 2 muchachos, Dios me dice que esta unión no es para bendición, que se tienen que divorciar. Y la gente sigue creyendo en una persona de estas, hermano. Iglesia, la gente sigue creyendo
que esa persona está dirigida por Dios. Si Dios no se divide, Dios no dice hoy una cosa y mañana cambia de opinión. Y hay una razón por la cual yo estoy seguro que suceden esas cosas. La iglesia no conocía a Dios. Ahora lo estamos conociendo, ¿sí o no? La iglesia no conocía a Dios. Y creía que de verdad Dios decía algo hoy y mañana se arrepentía. Mañana entonces como que, caí en cuenta que no. Oiga, me equivoqué. Vaya, divórciese. Vaya. 3 meses después. Y la gente sigue yendo donde una persona de esa calidad. No, que ese hombre es muy ungido. ¿Qué? Porque dice mentiras y la gente le cree por eso. Dios no se divide. El Señor no se divide. Todo esto pasó. Cuando usted lea los evangelios, póngase a mirar punto por punto lo que dice en Isaías 53 y se dará cuenta que en los evangelios, en la muerte del Señor Jesucristo se cumplió con detalle cada paso de estos. Cada cosa de estas se cumplió con detalle en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesús. Hermano, si Dios se iba a arrepentir de algo, se debió arrepentir de la muerte de Jesús. Sí, la profetizó en Isaías 53, pero cuando llegó la hora, no, me acordé que no. Me acordé que mi hijo no tiene que morir, no. A él no le tienen que dar sino unos latigacitos así, con una media velada, que no le duelan. Y con eso es suficiente. Sí, es que me acordé. Hermano, ¿y la iglesia no despierta a eso? Impresionante esas doctrinas de error. Lo que antes era la creciendo en gracia, que dijeron que su apóstol no iba a morir, sino que iba a ser transformado en un cuerpo glorificado, así como lo vamos a tener usted y yo. Bueno, yo digo amén, Señor, no sé quién más. ¿Sabe que se murió? Se murió y lo enterraron. Ahora entonces la esposa dice que Jesucristo es una mujer, ya. Y los mismos que estaban creyendo en lo que se convirtió en una mentira, porque siempre fue mentira, no tuvieron suficiente motivo para salir corriendo de allí, sino que ahora están respaldando a la señora esta que dice que Jesucristo es una mujer. ¿Cuál iglesia, hermano? ¿Qué cristianos van a hacer esos, hermano? ¿Ah? Los que ven que le mienten y siguen ahí, ellos están por otra cosa, no por el reino de los cielos, no por salvación eterna, no por amor a un Dios creador que envió a su Hijo a salvar al mundo. No, están más enredados en otra cosa. Cuidémonos de que usted y yo no nos dejemos enredar. Cuidémonos que usted y yo caminemos en la verdad de Cristo.